Vale, ya estamos grabando, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ponernos a ver los vídeos, o sea, los problemas de dinámica. Vamos a empezar a corregir los problemas que estábamos trabajando sobre la superficie horizontal, ¿vale? Que fueron los primeros problemas que vimos. Si alguien tiene dudas antes de empezar, o empiezo directamente a corregir el problema 1 y ya alguien ha hecho los problemas y ha tenido algún y no sabía cómo hacerlo o lo que sea, como los problemas de plano horizontal. Yo lo he planteado, pero no sé hacerlo. ¿No sabes hacer este o no sabes hacer ninguno, Silvia? Ninguno de los dos, porque es que me lío. Vale, ninguno de los dos nuevo, pero los problemas de plano horizontal que trabajamos antes, ¿esos tampoco? Sí, eso sí me salen. Los que no me salen son los de los inclinados. Vale, bueno, pues vamos a repasar, antes de ir a los inclinados, vamos a repasar en el plano horizontal el problema de 2, ¿vale? O sea, el problema 1 de la ficha de problema de dinámica 2, ¿vale? Bien, aquí dice, para arrastrar un bloque por una superficie horizontal, pues entonces ya sabemos que tenemos, sabéis que lo mío no es el dibujo, ¿vale? Entonces, pues, paciencia conmigo. Vale. Tenemos una superficie horizontal, pero ¿por qué? Yo quiero más gordo. Tenemos una superficie horizontal, ¿vale? Entonces, tenemos un bloque y dice que dice, para arrastrar un bloque por una superficie horizontal con una velocidad constante, nos está diciendo que la velocidad es constante. ¿Vale? Dice que se requiere una fuerza de 30 newton. La fuerza, 30 newton. La masa es 5 kilogramos. Dime. Apagamos los micros, ¿vale? Y solamente lo abrimos cuando tengamos dudas, porque si no, no sé si me estáis intentando preguntar algo o lo que sea. Natalia, que acabo de llegar, Reyes. ¿Qué? Que acabo de llegar. Ah, ¿qué pasa, Mario? ¿Qué pasa, hombre? Aquí estamos. Que bueno, pues estamos empezando a hacer los problemas de superficie horizontal, ¿vale? De arrastrar un bloque sobre una superficie horizontal. Entonces, apaga el micro y, como hemos explicado antes, solamente abrimos el micro y cuando tengamos alguna duda o queramos que se repita algo o lo que sea, ¿vale? Vale. Y la cámara siempre apagada porque se está grabando, ¿de acuerdo? Entonces, como se publica la clase, pues la cámara siempre apagada, ¿vale? Ah, vale. Venga, pues bueno, pues sigo. Entonces empezamos, ¿vale? Dice, para arrastrar un bloque por una superficie horizontal con una velocidad constante, se requiere una fuerza de 30 newtons. Si la masa del bloque es de 5 kilogramos, ¿cuál será su coeficiente dinámico de rozamiento? Lo que nos preguntan es no, ¿vale? Vale. ¿Qué nos está diciendo? Aquí nos está diciendo, que creo que es el problema por el que muchos habéis fallado, nos está diciendo que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, ¿qué significa eso? ¿Quién me lo dice? ¿Nadie? Que no cambia, ¿no? Claro que no cambia. Y si la velocidad no cambia, ¿cómo es su aceleración? ¿Cómo es la aceleración de un coche que está constantemente a 10 kilómetros hora? ¿Tiene aceleración? ¿Su aceleración es positiva, negativa o cero? ¿Qué era la aceleración? Cero. Cero. ¿Quién lo ha dicho? Yo. Vale, pero yo no sé quién es. Mario. ¿En serio? Sí, Mario. ¿En serio? Vale, la aceleración es cero. ¿Por qué? La aceleración es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Si no existe ese cambio de velocidad, esta aceleración es igual a 0 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Este era el truco de este problema. El resto ya es muy sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice, vamos a poner nuestra fuerza. Nos dice que tenemos una fuerza de 30 newton, que yo la pongo hacia acá, ¿vale? Por ejemplo, de 30 newton. ¿Vale? Después, tenemos una fuerza de rozamiento que siempre va en contra del movimiento, ¿sí o no?
¿vale? Si nosotros decimos que el movimiento va hacia allá, ¿de acuerdo? La fuerza de rozamiento siempre va al contrario del movimiento. Después tenemos la normal. Apagamos los micros, por favor. Y después tenemos el peso. Ese es el dibujo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este es el dibujo. Tenemos una fuerza de 30 newtons, la fuerza de rozamiento en contra del movimiento, la normal y el peso. Y lo importante aquí es, lo que tenemos que sacar aquí de esta información es que como la velocidad es constante, la aceleración es 0 metros por segundo. Por lo tanto, tenemos los siguientes datos. Voy a ver otra vez. ¿Vale? Entonces, el dibujito lo entendemos, ¿no? ¿Sabemos el dibujito? ¿Lo puedo borrar? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, tenemos que la velocidad es constante, la fuerza es 30, la aceleración es 0, metros por segundo cuadrado, y la masa es 5 kilogramos. Y queremos saber el coeficiente de rozamiento. Pues bueno, pues nos vamos a nuestra fórmula, que es la que siempre hacemos cuando tenemos una aceleración, que es el sumatorio de fuerzas es igual a ¿qué? ¿Quién me lo dice? Sumatorio de fuerzas es igual a, esta fórmula la hemos hecho ya varias veces. M por A. Masa por la aceleración, muy bien. ¿Vale? ¿Qué es el sumatorio de fuerzas? ¿Quién me lo dice? ¿Qué significa el sumatorio de fuerzas? Esta E que está delante de la fuerza significa sumatorio. ¿Eso qué significa? Que son todas las fuerzas que van a favor del movimiento menos las fuerzas que van en contra del movimiento. ¿Cuál es la fuerza que va a favor del movimiento? La fuerza de 30 newton. ¿Vale? Todas las fuerzas que van a favor del movimiento, en este caso, si volvemos a mirar nuestro dibujito, solamente hay una fuerza que se aplica al objeto, ¿vale? Por lo tanto, es solamente una F. Todas las fuerzas que van a favor del movimiento menos las fuerzas que van en contra del movimiento. ¿Cuál es la fuerza que va en contra del movimiento? La de rozamiento. La de rozamiento. Menos FR. Esto es igual a masa por aceleración. ¿Vale? No tenemos ninguna otra fuerza que impida el movimiento, por lo tanto, no habría más ahí. ¿Vale? El sumatorio de fuerzas son todas las fuerzas que se aplican al objeto. Las fuerzas que van en favor del movimiento están en positivo y las fuerzas que van en contra del movimiento están en negativo. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Que la aceleración aquí es igual a 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hasta aquí todo el mundo? Sí. Pues, entonces la aceleración es igual a 0. A masa por 0 metros por segundo cuadrado. Cualquier número multiplicado por 0 es 0, ¿no? Entonces tenemos que la fuerza y la fuerza de rozamiento menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. ¿Lo vemos? Son matemáticas ya. ¿Vale? Si la aceleración es 0 metros por segundo cuadrado por la masa, que son 5 kilogramos, 0 por 5 es 0, y nos da que la fuerza es igual, menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. ¿Hasta aquí? Si yo veo Afirmativo. si yo veo que no que contestáis, supongo que ya está todo, o sea, que lo entendéis, ¿vale? Pues entonces sigo arriba, ¿vale? Entonces diríamos que la fuerza, si yo paso la fuerza de rozamiento al otro lado, fuerza de rozamiento está negativa, pasa al otro lado, está positiva. Por lo tanto, la fuerza que se aplica va a ser igual que la fuerza de rozamiento. ¿Sí o no? ¿Cuánto era la fuerza de rozamiento? 30 newton. Apagamos los micros, por favor. No sé cómo decirlo ya. Desactivar audio. Vale. Vale. Bien. Seguimos. Bien, entonces, 30 newton, bueno, a esto le podemos dar la vuelta, ¿vale? A lo mejor lo veis así más fácil, que entonces FR es igual a F.
F que era 30 newton, 30 newton. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual a 30 newton. Como ya tenemos la fuerza de rozamiento, a partir de ahí podemos sacar nu. ¿Vale? Bueno, determinar el dilema y como ya tenemos la fuerza de rozamiento, a partir de ahí podemos sacar nu. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento era igual a nu por la normal. ¿Qué era la normal? La masa por la gravedad. Entonces, nu era igual a fuerza de rozamiento por la gravedad por la masa, o por la masa por la gravedad. ¿Vale? Tenemos, voy a ponerlo abajo para que se vea más claro, es igual a nu por masa por gravedad. ¿Tenemos la fuerza de rozamiento? Sí, la hemos hallado, que es 30 newton. Tenemos la masa, que son 5 kilogramos, y tenemos la gravedad, que siempre es 9,8 por 10 elevado. O sea, 9,81 por metros partido segundo cuadrado. Pues entonces, ¿podemos sacar nuestra nu? Sí, porque tenemos la fuerza de rozamiento, la masa y la gravedad. Entonces, despejamos nu. Es igual a la fuerza de rozamiento. Como está en este lado, multiplicando por la masa por la gravedad y la gravedad pasa al otro lado. Que la fuerza de rozamiento son 30 newton, partido 5 kilogramos. No voy a poner las unidades, ¿vale? Porque escribir aquí es un poco rollo, pero vosotros tenéis que ponerlo siempre. Por 9,81 o 9,8 metros partido segundo cuadrado, que nos va a dar a 0,61 newton. Y esa sería... Así hallamos la fuerza de rozamiento. Es decir, lo más importante prácticamente es entender que la fuerza de rozamiento pues parte de que tenemos la aceleración cero. Si no entendíamos que la aceleración era cero, era complicado. Vale, hasta aquí entendemos ya este problema. ¿Alguien tiene dudas? ¿Quiere que haga énfasis en algo más? Las fórmulas deberían de estar claras. ¿Nada? Vale. Otra pregunta que quiero haceros. ¿Lo veis mejor así o escribiendo yo? ¿Cómo preferís? ¿Como lo hacíamos antes o así? Así. Escribiendo tú en papel, has dicho. Sí. Así mejor. ¿Así Ahí mejor? está. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces borro este problema y empezamos con el plano inclinado, ¿vale? Antes de empezar con el plano inclinado, dudas sobre el plano inclinado. ¿Queréis que explique cómo se separan las fuerzas otra vez, como lo expliqué en el vídeo? ¿O hago directamente el problema? Venga. Explicación. Explicación de cómo se separan las fuerzas. ¿Alguien tiene una duda así en concreto que quiera que yo me pare? Bien. Vamos a ver. Vale, vamos a ver cómo puedo. Aquí hay 20.000 millones de... Vale. Bien. Plano inclinado. Voy a hacerlo lo más grande posible para que se vea lo mejor posible. Tenemos un plano inclinado. ¿Eso qué significa? Que antes teníamos un objeto sobre el suelo, sobre una superficie plana, ¿vale? Pero ahora tenemos un ángulo, que depende del problema, puede ser mayor o menor, tenemos un ángulo en el que se encuentra apoyado ese plano, ese objeto en ese plano. Y siempre, pues, tenemos un objeto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que poner las fuerzas. Imaginaros que aquí no se aplica ninguna, o sea, no se aplica ninguna fuerza al objeto, pero, claro, como el objeto está en un plano inclinado, puede tender a ir hacia abajo, aunque no se le aplique ninguna fuerza. Pues el movimiento va hacia acá, ¿vale? El movimiento siempre hay que indicarlo, porque es importante después para poner las fuerzas. Bien, voy a poner primero las fuerzas, la fuerza de rozamiento, la normal y el peso, que son las que hemos aprendido en el plano horizontal y ya tenemos claro. Vale, si el movimiento va hacia abajo, la fuerza de rozamiento iría ¿hacia dónde? ¿Hacia abajo también o hacia arriba? Hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia arriba, ¿vale? No hacia la derecha en sí, porque hacia la derecha sería así, sería hacia arribita, ¿vale?
tened en cuenta que nosotros, porque al tener el objeto en este plano inclinado, nuestras fuerzas también se inclinan. Entonces, mi fuerza de rozamiento sigue teniendo... ¡Ah! Lo he borrado. Perdonadme. Vale. El puntito del centro del objeto de donde salen las fuerzas, ¿vale? Entonces, mi fuerza de rozamiento también tiene... Fuerza de rozamiento. También gira, va hacia arriba, ¿de acuerdo? Porque va paralelo a la superficie donde se asienta el objeto, no al suelo, ¿vale? Aquí tenemos, esto es el suelo. Pero nuestras fuerzas van paralelas, nuestra fuerza de rozamiento va paralela a la superficie. Muy bien, entonces, ¿la normal qué era? La normal era una fuerza que partía desde el centro del objeto perpendicular a la superficie donde está ese objeto hacia arriba, ¿vale? Entonces, teníamos la normal. Y ahora teníamos el peso también. ¿El peso qué era? El peso estaba influenciado por la gravedad y el peso va directamente hacia el centro de la Tierra. Hacia allá, peso. Nosotros, cuando teníamos el plano horizontal, ¿vale? Este es un plano horizontal, teníamos pues la fuerza de rozamiento, imaginaros que va para allá, porque el movimiento va hacia acá, ¿vale? Nosotros teníamos la normal iba hacia arriba, perpendicular, ¿vale? Al suelo, y el peso iba hacia abajo. ¿Por qué el peso iba hacia abajo? El peso estaba, fijaros que está en la misma dirección. ¿Entendéis lo que es la misma dirección y el sentido? La dirección es la misma línea, ¿vale? La línea de la normal y el peso es la misma línea, por lo tanto, estas dos fuerzas están en la misma dirección, en la misma línea, pero en sentido contrario, puesto que en la normal su sentido es hacia arriba, hacia el cielo, digamos, ¿vale? Y el peso, su sentido es hacia el centro de la Tierra, hacia el suelo. Fijaros que aquí está en la misma dirección. Por lo tanto, cuando hablábamos de las fuerzas en el plano horizontal, siempre decíamos que la normal se calculaba igual que el peso. ¿Por qué? Porque teníamos misma dirección y sentido contrario, y es el mismo número. Pero aquí no, en el plano inclinado no, porque como podemos ver no están en la misma dirección. Para calcular la normal nosotros necesitamos una fuerza, calcular una fuerza que esté en la misma dirección que la normal, es decir, perpendicular a la superficie donde se ajusta donde se encuentra ese objeto, ¿vale? ¿Veis aquí por qué tenemos que dividir la fuerza, la P, en 2? Aquí, aquí también tenemos que dividir en otra fuerza. ¿Por qué? Porque siempre la fuerza P es importante para el movimiento de ese objeto, pero como no se encuentra en la dirección ni de la normal ni de la fuerza de rozamiento, sino se encuentra en referencia al centro de la Tierra, y nuestro objeto no se encuentra en referencia al centro de la Tierra, se encuentra en referencia a nuestro ángulo, ¿vale? Pues entonces tenemos que dividir las fuerzas, la fuerza P en 2. Nosotros la hemos nombrado PI y PX. ¿Por qué PI y PX? Porque si yo voy... Si yo cojo este ángulo, este objeto y lo pongo sobre el suelo, si yo cojo este objeto y lo pongo horizontal, ¿vale? Vemos que PI iría así, ¿sí o no? Y PX así, ¿no? ¿Vale? Esta PI es esta PX es esta. Si yo cojo ese mismo objeto y lo pongo, entonces recordábamos que teníamos dos ejes de coordenadas, el eje Y y el eje X, ¿vale? ¿Qué ocurre? Este está en el eje X y este está en el eje Y. Por eso lo hemos nombrado PX y PY, ¿vale? ¿Hasta aquí entendemos? Ahora vamos a ver cómo podemos sacar el PX y el PY. Pero
comprendemos que el P, como no lo podemos utilizar, puesto que no está en nuestro eje de coordenadas, de la fuerza de rozamiento con respecto al objeto, pues tenemos que dividir esa fuerza P en 2. Vale. ¿Qué hacemos? Fijaros que aquí, voy a borrar, listo. Voy a borrar esto. ¿Dudas? Bueno, pues vamos a coger este cuadradito y vamos a ponerlo como en paralelo al suelo para analizarlo mejor, ¿vale? Pero tened en cuenta que sigue habiendo un ángulo que le afecta. Entonces aquí teníamos FR hacia acá, la normal, el peso que iría así, y después teníamos PI y PX. Si nosotros... vamos a coger este. Si ahora nosotros cogemos el P, el PX y el PI, ¿vale? Entonces, si ahora nosotros cogemos este cuadrado, PX, PI, P, fijaros que tenemos un rectángulo. ¿Lo vemos? ¿Vemos el rectángulo? ¿Qué hacemos? Nosotros necesitamos darle un valor a esa PI y a PX. Entonces, para eso nos vamos a trigonometría. Que eso me ha dicho Sara que lo estáis dando, ¿vale? Entonces, vamos a coger este... Entonces, vamos a coger este triángulo. Este rectángulo. ¿Vale? Y lo ponemos. Siendo esta línea de aquí, ¿veis? Siendo, ¿vale? Si nosotros lo cogemos y le damos la vuelta, siendo esta línea de aquí PX, da igual, ¿vale? Da igual que sea este lado o este lado PX, porque fijaros que la longitud del lado es lo mismo, es igual que el de arriba, ¿vale? Da igual que PI sea el de arriba o el de abajo. Vamos a coger, porque si nos fijamos en nuestro triángulo, el ladito pequeño es PX, el ladito grande es PI. ¿Y qué es P? Perdón. ¿Qué es P? ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, si cogemos este rectángulo, le damos la vuelta y lo ponemos PI, porque es el lado más grande, PX, el lado más pequeñito, y P es la hipotenusa, es decir, el lado que, o sea, en la línea que ocurre entre una esquina y otra. Entonces, borramos esto y esto. ¿Qué tenemos? ¿Ay? Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Dónde? Tenemos un triángulo rectángulo, que este es de 90 grados, y nuestro ángulo, el ángulo que nosotros teníamos en nuestro plano inclinado está aquí, ¿vale? Este ángulo es exactamente el mismo que este, que es el mismo del plano inclinado, ¿vale? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque nosotros le tenemos que dar un valor a PI y a PX.
nosotros nos ponemos ahí P y Px porque P sí tiene el valor, que es la masa por la gravedad, porque lo sabemos en nuestra fórmula, pero P y Px no tienen un valor. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a la trigonometría para darle un valor a este P y Px. ¿Cómo lo hacemos? Chicos, si tenéis dudas, me paráis, por favor, si yo sigo. Pues, si nosotros vamos a trigonometría, nosotros siempre sabemos que el seno de alfa es igual a cateto opuesto partido hipotenusa. ¿Sí o no? ¿Cuál será el cateto opuesto? Pues si nosotros tenemos este ángulo aquí, si nosotros tenemos el ángulo aquí, uy, gracias, no, pero esto no lo quería yo hacer. Vale. Si nosotros tenemos el ángulo aquí, el cateto opuesto, ¿cuál es? Pues el que está justo enfrente del ángulo, ¿vale? Que es Px. ¿La hipotenusa cuál es? La hipotenusa es P, que es esta línea, ¿vale? La línea que está justo enfrente, la hipotenusa siempre en el triángulo rectángulo, la línea que está justo enfrente del ángulo recto. Entonces, nosotros podemos decir que el seno de alfa es igual. ¿Cateto opuesto cuál es? Px partido. ¿La hipotenusa cuál es? P. Si nosotros despejamos P, P que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, Px es igual a P por el seno de alfa. ¿Podemos ahora calcular Px? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y nosotros, si tenemos el ángulo, podemos hacer el ángulo de alfa. Por lo tanto, ya sabemos que Px tiene un número. Ya podemos darle un valor a Px para calcular las fuerzas en el objeto. Todo esto es para darle un valor a Px. Entonces, para tener una fórmula de Px, entonces la fórmula de Px es igual a masa por la gravedad por el seno de alfa. Esta es la fórmula. ¿Vale? ¿Lo entendemos o no? ¿Entendemos cómo sacamos el valor de Px basándonos en la trigonometría? Bien, alguien, por favor, o me habéis abandonado ya, os habéis ido todos y os habéis rendido. Yo eso sí sé, lo que no sé es hacer las actividades. Vale. Álvaro. Vale, entonces, PI lo explico también. Bueno, explico PI un poco más rápido, ¿vale? Venga, perfecto. Pues apagamos los micros, por fin. Vale, entonces, bien, pues lo mismo. Nos basamos en trigonometría. ¿Dónde está mi lapicito? Aquí. Borramos todo. ¿Vale? Entonces, nos pasamos en trigonometría y decimos que el coseno de alfa es igual al cateto contiguo partido hipotenusa. Cateto contiguo, pues si en el alfa teníamos el cateto contiguo que era opuesto, que era Px, el cateto contiguo es Pi, el que está en el mismo lado contiguo del ángulo. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a Pi partido P. Si los despejamos, Pi es igual a P por coseno de alfa. P que es igual a masa por la gravedad por el coseno de alfa. ¿Vale? De la misma manera hemos despejado esto. Entonces hemos dicho que Pi es igual a P, que es el peso, partido
O sea, por el coseno de alfa. Sabemos que el peso es masa por la gravedad y tenemos el coseno de alfa. Y ya sabemos, ya tenemos esta fórmula que es PI es igual a masa por gravedad por coseno de alfa. Bien, entonces ya tenemos cómo podemos hallar numéricamente tanto PI como PX. Listo, pues vamos a empezar con el problema número 2 de la ficha de problemas de dinámica 2, ¿vale? Dice, un bloque de 10 kilos, vamos a poner datos. Rey, una pregunta. Dime. ¿Hasta qué hora es la clase? Pues no tiene una hora en concreto, hasta la hora que terminemos y todo el mundo se quede claros. 12, supongo que 12:30, 1:45. Que a mí no me importa si hay alguien que tiene dudas, que está un poquito más o un poquito menos, ¿sabes? De acuerdo. Que me adapto a vosotros. Venga. Pues, pero Sergio, si tú te tienes que ir por lo que sea, pues me avisas y ya está, ¿sabes? Ya, por eso te digo, pero que era para saber si tenía una hora fija o era... Yo no creo que duremos más de media hora, o sea que... Vale. ¿Vale? Venga, pues seguimos. Decimos datos, ¿vale? Siempre hay que poner los datos. Un bloque que tiene de 10 kilogramos de masa. 10 kilogramos. Recordamos que la masa siempre se medía en kilogramos, ¿vale? Está en un plano inclinado de 30 grados. Entonces, alfa es igual a 30. Bien, dice, sobre el cuerpo actúa una fuerza paralela al plano. Una fuerza de 60 newtons que le hace ascender, ¿vale? Que asciende. Si el coeficiente dinámico de rozamiento es 0,1 y esto es 0,1, calcula la fuerza de rozamiento y la aceleración. Voy a buscarlo porque lo tenía hecho con los resultados y todo. Aquí está. Vale. Bien, perfecto. Bueno, pues lo primero que siempre tenemos que hacer en estos problemas es hacernos nuestros dibujitos, ¿vale? Hacemos nuestro planito inclinado. 30. Aquí tenemos nuestro objeto. ¿Dónde? ¿Qué tenemos? Dice que tenemos una fuerza que le hace ascender. Entonces la fuerza va a tirar hacia arriba. ¿Vale? Recordamos que el movimiento, si le hace ascender, el movimiento va hacia arriba. Hay problemas que te dice que el objeto cae, por lo tanto el movimiento va hacia abajo. Le hace ascender una fuerza hacia arriba. Entonces la fuerza de rozamiento ¿vale? De 60 newtons. La fuerza de rozamiento entonces irá hacia abajo. ¿Por qué? Porque va siempre en contra del movimiento. Ponemos la normal y ponemos el peso. Ay, perdón. Tenemos el peso que tira hacia el centro, ¿vale? De la Tierra. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Pues como no tenemos el peso en la misma dirección que la normal, pues tenemos que hacer la división de fuerza en PI y PX. Tenemos aquí PI, que ya sí está en la misma dirección que la normal. Y tenemos aquí PX. ¿Vale? Fijaros que montamos nuestro rectángulo. ¿Vale? PI y PX. Bueno, pues como en este es exactamente igual, una vez que tengamos claro, lo más difícil es dividir la fuerza del peso en PX y PI. Una vez que tengamos claro eso, pues ya podemos ir directamente a nuestra fórmula de siempre. ¿Cuál es la fórmula de siempre? Bueno, primero que nos pide la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? La fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. ¿Vale? Nosotros, en el plano inclinado, que decíamos que la normal era igual al peso. ¿Por qué? Porque estaban en la misma dirección. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la que está? ¿Cuál es la que está en la misma dirección que la normal? El PI. Por lo tanto, en este caso, en los problemas de plano inclinado, la normal no va a ser igual al a P,
la normal va a ser igual a PI. Bueno, si tenemos esto claro, sabemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a nu por PI. ¿Vale? ¿Entendemos todo por qué en este caso la normal es igual a PI? Porque es la que está en la misma dirección. La fuerza que el objeto está sometiendo sobre la superficie en la que se encuentra apoyado es la misma que la fuerza que esta superficie ejerce sobre el objeto, ¿vale? Recordamos lo que era la fuerza normal, ¿vale? Era la fuerza que todo objeto ejercía sobre la superficie sobre la que se encontraba. Y era exactamente igual que en este caso el peso o aquí el PI. O sea, este objeto somete una fuerza que es su peso y la mesa, por ejemplo, si está sobre una mesa, ofrece otra fuerza de empuje al objeto, ¿vale? Que esa es la normal. Bueno, pues como en este caso necesitamos que esta normal esté en la misma dirección que PI. Por lo tanto, sabemos que nu es igual, o sea, que la normal es igual a PI, por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual a nu por PI. ¿Qué ocurre? Que tenemos que PI era igual a ¿qué? A masa por la gravedad por el coseno de alfa. Tenemos que nu es igual a masa por gravedad por coseno de alfa. ¿Por qué? PI es lo mismo que masa por la gravedad por coseno de alfa. Es igual, lo hemos hallado antes, ¿sí o no? ¿Sigo? Sí. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tengamos esto, que sepamos que este paso sí que quiero que lo hagáis, ¿vale? Que nu por PI, nu por masa por la gravedad por coseno de alfa. Pues ya está, por lo que tenemos que poner son los datos. ¿Cuál es nu? 0,1. Masa, 10. Gravedad, 9,8. 81. Y el coseno de alfa, coseno de 30. Hacemos el cálculo y nos sale que es la fuerza de rozamiento es igual a 8,49 newton. ¿Vale? De ahí se saca la fuerza de rozamiento. ¿Hasta aquí? Silvia, ¿tenías dudas también en esta parte o era más el cálculo de aceleración? Yo lo que no sé ahora es cómo despejo va a ser la normal. ¿Cómo que la normal ya está hecha? ¿Y cuánto es? La normal es PI. Si tú calculas masa por la gravedad por el coseno de alfa, la normal, hemos dicho que la normal es exactamente igual que PI. Ah, vale, vale. Entonces, para calcular la normal, porque está en la misma dirección y el mismo peso, todo objeto que se encuentra sobre una superficie ejerce una fuerza sobre esta superficie. Esa es la fuerza normal. ¿La fuerza normal cuál es? Pues la fuerza que la superficie ofrece sobre el objeto. Y es exactamente igual la una a la otra. Pero tienen que estar en la misma dirección. Para esto tenemos que entender qué es el concepto de fuerza normal. Fuerza normal es la fuerza que cada superficie ofrece sobre el objeto en el que está apoyada en él, ¿vale? Que es exactamente igual que la fuerza que el objeto ofrece sobre la superficie. En el caso en el plano horizontal, la normal es igual al peso. ¿Por qué? Porque están en la misma dirección. En el caso del plano inclinado, la normal es igual a la PI. ¿Por qué? Porque están en la misma dirección. ¿Vale? ¿Sí? Bien, entonces así se calcula la fuerza de rozamiento. ¿Cómo se calcula? Pues ahora nos dice que necesitamos calcular la aceleración. Entonces, este interrogatorio lo quitamos y decimos que la fuerza normal, que la hemos calculado ya, es igual a 8,49 newton. Bien, pues la aceleración se calcula igual siempre, que es el sumatorio de fuerza es igual a masa por la aceleración. Vale, ahora nos vamos a nuestro muñequito, a nuestro dibujito. En nuestro dibujito vemos que tenemos
sobre el plano paralelo a la superficie, a donde se encuentra el objeto, tenemos varias fuerzas. ¿Cuál es el sumatorio de fuerzas? Las fuerzas que van a favor del movimiento menos las que van en contra. ¿Cuál va a favor del movimiento? Si estamos viendo que el movimiento va hacia arriba, la que va a favor del movimiento es P. ¿Vale? B va a favor del movimiento porque el movimiento va hacia allá. Pues, F. ¿Vale? Esta F es la única que va a favor del movimiento. ¿Cuál va en contra del movimiento? Pues tenemos FR y PI. ¿Lo ves? Que tenemos dos fuerzas aquí que van en contra. Pues entonces, toda fuerza que va en contra del movimiento está restando. Tenemos la fuerza que va a favor, que es la fuerza que se le aplica, ¿vale? Que es de 60 newton, menos la fuerza de rozamiento que va en contra, porque va en contra del movimiento. Fijaros que la flechita indica que va hacia abajo y el movimiento va hacia arriba, menos PX, que fijaros que esta flechita también va para abajo y el movimiento va hacia arriba. Es igual a la masa por la aceleración. ¿Entendemos el concepto de sumatorio de fuerzas? Todas las fuerzas que van a favor del movimiento, menos las fuerzas que van en contra. Para eso tenemos que tener muy claro dónde va el movimiento, hacia dónde va el movimiento. ¿Qué hacemos? Tenemos que calcular la aceleración. Despejamos la aceleración es igual a F menos FR menos PX partido. Partido la masa, porque la masa está multiplicando aquí y pasa dividiendo. ¿F la tenemos? Sí, que son 60 newton. ¿FR la tenemos? Sí, que es 8,49 newton. ¿PX la tenemos? No, pero lo podemos calcular en un momento. Hemos dicho que PX es igual a masa por la gravedad por el seno de alfa, ¿sí? Eso lo hemos calculado antes. Os digo el resultado directamente. Son 49 newton. ¿Vale? Hacemos el cálculo, que son 10 kilogramos por 9,8 por seno de 30, 49 newton. Vale, pues entonces ya PX sí la tenemos. Pues nada, vamos poniendo nuestros datos. 60 menos 8,49, que es de la fuerza de rozamiento, menos 49 newton, que es de PX, partido 10, que es la masa. La aceleración nos da 0,25 metros por segundo. Bien, ¿dudas? ¿Pánico? ¿Alguien entra en pánico? ¿Nadie? Venga. A ver. ¿Nada? ¿Está todo claro? Reyes, y con que pongas FR no valdría, tienes que poner PX también. Claro, PX también, ¿por qué? Porque si tú te fijas aquí, tenemos... te coge otro color, verdecito ya, celestito. Si te has fijado aquí, en esta línea, esta es la línea con la que tú juegas, ¿vale? Para hacer el sumatorio de fuerzas. En esta línea tenemos el AF que va hacia acá. Tenemos la F que va hacia acá. Pero después tenemos PX que va hacia acá y FR que va hacia acá. PX es importante. PX está afectando a ese movimiento del objeto porque el peso afecta. ¿Vale? Porque aunque tengamos el FR, que es la fuerza de rozamiento, el PX también está en la misma dirección, está en la misma línea. Está aquí. Entonces, esta afecta en contra del movimiento, se tendría que aplicar, claro. Puede que el PX no siempre va en contra del movimiento. Puede que el PX vaya a favor del movimiento. Si el movimiento es hacia abajo, PX siempre va a estar apuntado hacia abajo, entonces va a estar a favor. El PX no va a ser siempre negativo, como la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre es negativa. ¿Por qué? Porque su definición va en la fuerza que va en contra del movimiento. Por lo tanto, siempre va a ser negativa. Pero el PX va a depender de de hacia dónde se mueva el objeto. Si el objeto se mueve hacia arriba, PX siempre va a estar hacia abajo. PX siempre va a estar hacia abajo. ¿Vale? Entonces,
Px siempre va a estar aquí. ¿Por qué? Porque el peso va a caer. El peso va a caer siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, si nosotros apuntamos el ángulo de esta manera, Px siempre va a estar a la izquierda. ¿Vale? Px siempre va a estar aquí. Entonces, el signo de Px va a depender del movimiento. ¿Lo entiendes, Silvia? Pero Px siempre lo tienes que contar porque está en la línea del movimiento. Afecta. Está en la línea, en esta línea. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno. Con respecto a en los siguientes problemas, ¿vale? Os van a dar problemas y no os van a dar la masa. Liaros un poquito, pero bueno, para eso estamos, para liárnoslo, ¿no? Para no hacernos la vida sencillita. Entonces, si nosotros ponemos, imaginaros, ¿vale? Aquí, ¿de acuerdo? Nosotros ponemos que en este mismo problema, ¿vale? Ponemos que el sumatorio de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho que el sumatorio de fuerza es F menos FR menos PX igual a masa por aceleración. ¿Vale? Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado FR por un lado, PX por otro y lo hemos puesto. Cuando no nos da la masa no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque espérate. Un segundito. ¿Cómo lo he hecho yo aquí? Ah, vale, pero no nos va a dar, perdón. Con este problema no vale porque no nos pueden dar fuerza. En los problemas que yo os digo, nos va a dar que el PX va a estar a favor del movimiento y el FR va a estar en contra. En este caso, cuando no nos den la masa, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? En vez de calcular por un lado PX y calcular por otro FR, ponemos la fórmula aquí mismo. Entonces sabemos que Px es igual a masa por la gravedad por el seno de alfa. Sabemos que Fr es igual a nu por la normal, que es masa por la gravedad, por la normal, que es lo mismo que Pi, por el coseno de alfa. Y todo esto es igual a masa por la aceleración. Matemáticamente, tú puedes quitar la masa. ¿Cómo te quedaría esta fórmula? Te quedaría así. Ay, perdón. Gravedad por seno de alfa. Esto es matemáticas, no es tanto ya por gravedad por coseno de alfa es igual a 0. Esto os va a pasar en los dos siguientes problemas. En los dos siguientes problemas no os va a dar la masa y lo que tenéis que hacer es despejar el PX y el FR, o sea, poner las fórmulas de PX y FR y quitar la masa. La masa se va porque se saca factor común y se simplifica, ¿vale? Y nos quedaría esto. Y así, de esta manera, calculamos la aceleración. Os lo digo para el problema 3 y 4, que es el problema que vamos a hacer para el próximo día. En ninguno de los dos viene la masa, por lo tanto es lo que tenemos que hacer. Estos problemas, en teoría, deberían de meterse también con los problemas de cinemática que estuvimos viendo en el tema pasado. Es decir, ya calcular con las fórmulas de cinemática de velocidad final igual a velocidad inicial, ¿os acordáis? Pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Nos vamos a meter solamente en problemas de, como mucho, calcular la aceleración y fuerza de rozamiento. Porque entonces ya no vamos a complicar mucho. Pero vamos, si sabemos hacerlo independiente, sabemos hacerlo juntos. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Esto es para los problemas 3 y 4, ¿vale? Que es lo que tenemos que hacer para el lunes, pues para mañana. Oye, una cosa, yo me tengo que salir ya. Vale, pues nada, pues me alegro espero que estés bien. Vamos, Venga, duerme antes. Venga. Un besito, adiós. Nos vemos, ¿vale?
Bien. Vamos yo. Vale, bueno, voy a dejar de grabar. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? ¿No? ¿Nadie? No. Vale, Manuel. Manuel no está. Sí, estoy, que no estoy silenciado. Me ha quedado pillado. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. Vale, es que no sé quién más está por aquí. A Tiri también estaba por aquí. ¿No? Raúl, ¿qué tal? Alicia no está, ¿no? Bien, bien. ¡Ay! Que estás ahí, que no sabía. Sí, Vale. es que no sé por qué no se me escuchaba. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues entonces